hablando del Señor Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Estamos entendiendo? Jesús nos va predicando el Evangelio y el arrepentimiento para el perdón de los pecados en su nombre. Aleluya. Entonces aquí tenemos dos bautismos registrados en las Sagradas Escrituras, los cuales nos hacen confiar que ese bautismo no es de los hombres, ni que es de la filosofía de aquel que dice, tenemos que repetir las palabras de Cristo. Jesús no bautizó a nadie cuando él dijo, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue un mandamiento que le dio a los apóstoles. Pero en estos tiempos la filosofía crece y lo primero que dicen, que Pedro se equivocó. Pero la palabra allá en Lucas nos dice, 10:16, dice, el que a vosotros oye, y esto lo dice el Señor Jesucristo. Le dije a los apóstoles, el que a vosotros oye, a mí me oye. No se equivocó entonces Pedro, ¿verdad? Cuando dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha.